En este segundo segmento les estamos hablando de cómo escribir un microcuento, cómo sus estudiantes pueden escribir un microcuento. Para los microcuentos se requiere un nivel un poquito más alto, un nivel medio, ya que tanto en la complejidad del vocabulario que probablemente es necesario para crear un buen microcuento, como en cuanto al pensamiento que requiere, la profundidad de pensamiento, hace falta estar un poquito más allá. Pero antes que nada, ¿en qué consiste un microcuento? Bueno, pues como su nombre indica, se trata de una narración, de un cuento, un relato, que es pequeño, micro. Naturalmente, entonces, la brevedad va a ser su principal componente y, por otra parte, es una narración. Entonces, se trata de prosa, aunque también puede tener forma de diálogo o una combinación de ambos. Algo a tener muy en cuenta es que cada palabra va a tener una importancia especial, ya que vamos a estar usando muy poquitas palabras para llevar toda la fuerza a la mente del lector de esas imágenes que van a estar conformando la historia. Durante mucho tiempo los microcuentos no fueron muy apreciados, se consideraba un género menor, pero recientemente, precisamente por la brevedad y por lo que hemos hablado antes, de que vivimos de una manera micro, pues han empezado a ser mucho más apreciados y se han convertido en una especie de motor del panorama literario. En especial Internet, redes sociales han sido pues, la plataforma para una gran eclosión de este género. ¿Cuáles son entonces las características más importantes de un microcuento? Pues como estábamos comentando, la brevedad. Se puede decir que hiperbrevedad. Se trata de condensar una historia en todo lo posible. De esa manera, escenarios, personajes, acciones, lo que pasa debe estar descrito de una manera minimalista. No nos podemos extender con detalles. Algo a tener muy en cuenta es que el silencio es un elemento muy importante en un microcuento. Lo que no se dice, lo que estamos insinuando, las connotaciones, lo que está antes y después o a los lados de lo que se narra. Y para ello entonces necesitamos una completa implicación del lector. El lector debe funcionar como agente activo. Es en su mente en la que se recrea todos estos detalles que no estamos completando en la narración. Así que el microcuento lo que intenta es sugerir algo. Por eso podemos llegar a crear verdaderas historias profundas y extensas, pero con muy poquitas palabras. Si queremos algún ejemplo, no hay que ir más lejos que el gran clásico de clásicos de los microcuentos de Augusto Monterroso, el dinosaurio. Nos dice así: cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí. No se trata del más corto, pero pocos le superan. 7 palabras simplemente. Vamos a escuchar otro interesante microcuento de Monterroso. En un lejano país existió hace muchos años una oveja negra. Fue fusilada. Un siglo después, el rebaño arrepentido le levantó una estatua ecuestre que quedó muy bien en el parque. Así, en lo sucesivo, cada vez que aparecían ovejas negras, eran rápidamente pasadas por las armas para que las futuras generaciones de ovejas comunes y corrientes pudieran ejercitarse también en la escultura. La oveja negra, de Augusto Monterroso. Muy bien, pues interesante el microcuento de Monterroso, muy irónico, subversivo. Vamos a mirar cómo haríamos para trabajar el microcuento con nuestros estudiantes.
Otra vez vamos a estar utilizando una plantilla que está en la carpeta de materiales del seminario. Deberán buscarla y recuerdo que para poder crear nuestro propio microcuento, que va a ser la tareita que tienen para la sesión de la tarde, deben crear una copia del documento. Entonces, otra vez vamos a tener la preparación y la ejecución. Así que en la preparación debemos pensar algunos aspectos. Naturalmente, lo primero, el tema, de qué vamos a estar narrando, contando algo. Tendremos que tener, como hemos dicho, en cuenta el vocabulario, qué palabras van a ser las que expresen o que nos den más fuerza en nuestra narración. Pensemos también, naturalmente, en los personajes. Y algo muy importante a tener en cuenta es que el microcuento normalmente funciona con un giro inesperado, algo que sorprende. Así que debemos pensar de qué manera vamos a estar sorprendiendo a nuestros lectores. Naturalmente, al tener un espacio tan breve, debemos elegir de qué manera vamos a estar escribiendo, cuál es esta progresión de nuestro discurso, de nuestra narración. Para ello necesitamos pensar en su conjunto, en conjunciones y también en los tiempos verbales que estaremos usando. Una vez que tenemos todo esto pensado, podemos pasar a la ejecución. Vamos a querer tener una introducción, una pequeña entrada. Pueden ser 2 o 3 oraciones en la que situamos la historia. Como en todos los cuentos o en narraciones breves, debe haber un problema, un nudo, algo que hay que solucionar o que tenemos como una dificultad. 2 oraciones quizás nos pueden bastar para esto. Y como hablábamos antes, queremos que haya un giro inesperado y eso va a ser nuestra conclusión, el final de nuestro microcuento. Normalmente con una oración nos puede ser suficiente. ¿Cómo se ve esto en la plantilla? Pues un poquito, primero preparar cada uno de estos pasos, tema, vocabulario, personajes, cuál va a ser el giro, qué conectores van a ser necesarios, probablemente pocos, y qué tiempos verbales vamos a estar usando, y después pasamos a elaborar nuestra narración, hacemos un pequeño borrador, cuál es nuestra entrada, cuál es el nudo, la problemática y cuál es ese giro que hemos decidido que va a tener. Y una vez que tenemos todo eso, le podemos dar un título. Abajo tienen la sección para darle la versión definitiva. Bueno, y si quisiéramos darle una extensión al microcuento, ¿cómo se podría hacer? Vean esto. Muy bien, pues aquí nos dan una pequeña versión del microcuento del dinosaurio. Y en la plantilla tenemos una serie de reglas y estructura, pero bueno, la literatura en cierto modo se trata de romper reglas, así que ¿por qué no? Dar libertad y seguir una manera de escribir, teniendo en cuenta de que un microcuento debe ser breve, pero saltarse las reglas, ¿por qué no? Bueno, pues como decíamos, la tareita que vamos a tener para la sesión de la tarde es practicar la creación de un haiku y de un microcuento. Así que queremos usar las plantillas y desarrollar un haiku y también un microcuento. Y después compartiremos por la tarde. Muchísimas gracias.